Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a la lectura que nos corresponde al día de hoy, sábado 7 de marzo del año 2026. Estamos ya en el sábado de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Eh, Estamos caminando rápido hacia la Pascua del Señor. Y verdaderamente esperamos que todos nosotros podamos llegar a ese momento verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre Santísima, invocándola para que ella eh, pueda interceder por nosotros ante su Hijo Jesucristo, porque es el camino más rápido de llegar a Jesús, nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos con la primera lectura tomada del libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos del 14 al 15 y del 18 al 20. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Arroja a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel a Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 102 respondemos: el Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser te bendiga, su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no está siempre enojado, ni durará siempre su rencor. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así se aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Me levantaré, volveré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo que los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: un hombre tenía dos hijos.
Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo que era suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístensela. Pónganle un anillo en el dedo, sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haber recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, sean bienvenidos nuevamente a la meditación del Santo Evangelio. Digámosle al Espíritu Santo, invoquemos la acción de Él para que nos dé la sabiduría y las palabras para poder entender su palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María Santísima, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. El Santo Evangelio, pues hoy nos trae la parábola del Hijo Pródigo. Nosotros conocemos perfectamente esa lectura. San Lucas nos la narra de esta manera.
Pero el día de hoy quiero centrar la atención en la actitud de ese padre, del padre que fue misericordioso con los dos hermanos. Em, Vamos a componer esto por acá. Esta lectura, pues como siempre, son lecturas, la primera y el Santo Evangelio, son lecturas que son, eh, dicen el mensaje importante, el mismo mensaje. Y si ustedes se dieron cuenta en la primera lectura, nosotros vemos a un Padre misericordioso y, y le dice en sus primeros versículos: pastorea a tu pueblo con tu cayado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio del campo. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? Volverás a compadecerte de nosotros, aplazarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás al horno al mar muerto, del mar muerto nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham. Miren, nos está hablando ahí de que el pueblo está pidiendo la misericordia de Dios. Y el Dios como un Dios verdaderamente misericordioso y lleno de amor por nosotros, pues nos perdona nuestros pecados. El Santo Evangelio es un evangelio bien largo y que de verdad tenemos para poder sacarle a cada palabra que nos está diciendo acá muchas cosas. El Santo Evangelio nos está haciendo la comparación de Dios con un hombre. Y si nosotros nos damos cuenta, hay dos grupos. Hay dos grupos, los grupos fieles y otros que lo abandonan. Y miren lo primero que dice la palabra de Dios en este Santo Evangelio. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo que los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Pues precisamente Jesús dijo: yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Y bien claro nos dice acá que los publicanos y los pecadores eran los que se acercaban a Jesús. ¿Por qué sería que se acercaban a Jesús a escuchar? Porque Jesús predicaba con autoridad, predicaba con verdad, no como los fariseos y escribas que decían una cosa y hacían otra. Por eso el Señor llegó a decirles en los evangelios anteriores que hemos tenido, llegó a decirles: hagan lo que ellos les dicen, pero no imiten sus obras. Y precisamente por eso es de que no creían los pecadores y los publicanos, no creían en la autoridad del pueblo de Israel, que eran los fariseos y los escribas. Creían en Jesús, estaban maravillados con su predicación, porque como les digo, predicaba con autoridad. Y la autoridad era sanar enfermos, expulsar demonios, levantar muertos. Esa era la autoridad que tenía el Señor. ¿Se recuerdan
cuando llegó a curar a aquella niña, cuando le dice, Talita cum, que quiere decir, niña, levántate. Pues, él estaba predicando y con autoridad levantando a esa niña. Eso era lo que a la gente le llamaba la atención. Yo no sé si a ustedes les llama todavía la atención lo que Jesús hacía, porque para eso hay que leer la Sagrada Escritura, porque los milagros que hizo Jesús, esos milagros los seguimos recibiendo el día de hoy. Esos milagros que Jesús hacía, nosotros los recibimos. Yo no tengo ni cómo agradecerle a Dios todos los milagros que yo he recibido de su parte, porque yo me ubico con uno de los hijos que nos dice el Santo Evangelio hoy. Entonces, un hombre, dice la lectura, tenía dos hijos, dos hijos. Uno de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte que me corresponde en herencia. Y aquí viene algo importante. Aquí viene el que nosotros comprendamos de que Dios respeta la libertad de ustedes y mi libertad. Él nos da la libertad para que elijamos qué es lo que nosotros queremos. Este primer hijo, dice la escritura que tomó sus cosas, rejuntó sus cosas y en los siguientes días tomó un largo camino, dice, a un país extranjero. Pero, pues, la verdad es de que este hijo, eh, cuando se fue, nunca pensó que le iba a ir tan mal. Porque dice la escritura, este hijo malgastó toda la fortuna, malgastó todo lo que el padre le había dado, todo lo que le había entregado para que él si quería disfrutarlo, pues, pero el padre respetó la libertad de su hijo. Y el Padre, nuestro Padre Dios, así es con nosotros. Él respeta nuestra libertad, nos da la oportunidad de que nosotros elijamos. Pero ahí viene el problema, porque nosotros no sabemos elegir. Miren qué le pasó a este hombre. Malgastó toda su fortuna, la malgastó en beber con prostitutas, dice. Así dice que dice la palabra de Dios. Eh, entonces nosotros vamos a entender, como hemos hablado ya, la desobediencia al Padre Dios. Esto es lo que se nos viene a dar en este momento. Entonces, el Padre, nuestro Padre Dios, es un Padre lleno de misericordia y siempre nos está esperando a que regresemos al redil, a que regresemos. Porque acá San Lucas siempre vamos a escuchar tres parábolas, que es la oveja perdida, el dracma, o sea, la moneda perdida, y el hijo pródigo, que pues hoy lo titulamos el Padre Misericordioso. Porque del hijo pues ya sabemos que se pidió su fortuna, pidió su herencia, se fue, la malgastó, llegó al extremo de querer comerse las bellotas de los cerdos porque tenía tanta necesidad de hambre, pero los cerdos no lo dejaban tan bien, dice. Entonces nosotros podemos ya entender de que ese patojo, hasta que vio de veras la profundidad del abismo, se dio cuenta de que él es lo que había hecho. Pero aquí es donde
donde empieza verdaderamente el arrepentimiento de cada uno. Cuando este patojo recobró, este hijo recobró la verdad, su mentalidad de poder pensar y analizar qué era lo que estaba haciendo, qué había hecho él con su vida. Porque esta es precisamente la vida que nos ofrece el Señor. Nos da la libertad de que tomemos el camino angosto, el camino ancho, la puerta angosta, la puerta ancha. Entonces, este patojo, desde que empezó a pensar, regresaré a mi padre, le diré, he pecado contra ti, contra el cielo, ya no merezco ser un hijo tuyo. Se miraba el arrepentimiento, se miraba el arrepentimiento de este hijo. Y así es Dios con nosotros. Él nos espera, nos tiene una paciencia grande, nos tiene mucha paciencia para que nosotros regresemos a su camino, para que dejemos esos malos vicios, para que dejemos la maldad, esa que existe en la calle. En esto dice que él malgastó con el estarse embriagando, con prostitutas, dice, dándose vida de lujos, comiendo y pues es la manera de cómo Dios nos presenta las parábolas para que nosotros vayamos entendiendo. El amor de Dios es tan grande. Este patojo cuando regresó, él no pensaba en el recibimiento que su padre le iba a dar. No lo esperaba porque alguien de nosotros que cometa un error así tan grande, pues yo siento que los padres no somos tan misericordiosos como lo es Dios. Lo primero que él esperaba es de que si el padre le decía que se podía quedar en la casa verdaderamente, pero como un siervo, como había él pensado. Porque él lo que tenía era necesidad de comida. Y eso fue lo que lo hizo reflexionar. Pero no sabemos realmente si este hombre venía arrepentido. Pero la escritura dice que eso fue lo que pensó él. Y se supone que él venía ya arrepentido. Pero pues no sabemos. La verdad no sabemos. Lo que sí sabemos es del recibimiento que el padre le hizo. El papá decide cómo poner al hijo, porque dice que no había llegado, sino lo vio a lo lejos. Y el padre dice que salió a su encuentro. Salió a su encuentro y al encontrarlo dice que lo abrazó. O sea, ese es un padre misericordioso. Ese es un padre que ama a sus hijos. Porque cuando un hijo se convierte, un hijo llega a tener conciencia de que las cosas que está haciendo son malas y regresa arrepentido de lo que ha hecho, pues hasta nosotros, como nos dice el Señor, que somos padres malos, pero que sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, pues los recibimos con los brazos abiertos, pero con la convicción de que ya no vuelvan a pecar, de que ya no vuelvan a hacer las cosas. Vuelvo a repetir, nosotros como padres que somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, dice la palabra de Dios, cuánto más no el Padre que está en el cielo sabrá dar cosas buenas a sus hijos. Todavía estaba lejos, dice, cuando el Padre salió a su encuentro. Miren, Dios sale al encuentro del pecador.
de ese pecador arrepentido, de ese pecador que busca a Dios. Esta parábola nos da para poder hablar mucho. Entonces, eh, Dios nos espera con los brazos abiertos siempre, cuando volvemos arrepentidos. Y dice la palabra de Dios que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta. Miren, miren qué bonito es eso, porque Dios hace fiesta, dice, cuando uno de nosotros, que somos sus hijos, se arrepiente y regresa al buen camino, se da cuenta de que ha actuado mal. Entonces, la, aquí nosotros vemos la gratitud del perdón de Dios, porque no le dijo, bueno, se queda y va a ser un obrero más de acá de la casa, sino le dijo, pónganle la túnica, pónganle el anillo, pónganle, vayan a traer el becerro y mátenlo, hagan fiesta porque este hijo mío estaba perdido y lo he recuperado. El Señor no quiere la muerte del pecador, quiere que se arrepienta, quiere que todos nos salvemos, dice, pero que nosotros nos arrepintamos verdaderamente. Qué bondadoso es el amor de Dios para con nosotros. Eh, entonces, Dios es un Dios de misericordia que siempre está esperándonos cuando nosotros decidamos arrepentirnos de nuestros pecados, de todo lo malo que hemos hecho. Y ahí sí que el Padre nos da la oportunidad de decir que seamos pacientes, porque Dios es misericordioso, pero Dios espera siempre al pecador que se convierta y no que muera, porque el pecado nos lleva a la muerte. Como les dije, el centro del Evangelio, yo quiero hoy, siempre hablamos del hijo pródigo que se fue y pues ya hablamos un poquito de su arrepentimiento y de que así lo debemos de hacer nosotros, pero el amor del Padre, la misericordia de Dios para con nosotros, esto es lo importante el día de hoy. Bueno, ya hablamos un poquito de el hijo que se fue y que nosotros le decimos el hijo pródigo a esta lectura. Entonces, vemos nosotros que el padre, cuando recibe a su hijo y le ve en su corazón que está arrepentido, nos viste con túnica, nos pone el anillo, nos hace fiesta. ¿Por qué? Porque nos ama mucho. Ya dijimos, hay mayor alegría por un pecador que se convierta. Y las parábolas que vamos a seguir viendo, la oveja perdida, el dracma, o sea, la moneda perdida, van a ser donde nos van a indicar en dónde nosotros debemos estar y cómo debemos de hacerle caso a Dios, porque la misericordia de Dios es grande. Dice, pero el padre le dijo a sus criados, dice, pónganle, tráiganle la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. Qué alegría de veras ha de sentir Dios cuando nosotros volvemos arrepentidos de nuestros caminos, de nuestros malos pasos, porque ya vimos qué era lo que hacía este hombre.
tomar, disfrutarla con mujeres, echando su vida a perder, destruyendo su vida. Pero hasta que tocó fondo, se dio cuenta del asunto. Ahora bien, ahora venimos con la segunda parte de este santo evangelio, de esta parábola. Venimos con el hijo mayor. Dice que cuando el hijo mayor escuchó la fiesta y se preguntó qué es lo que está pasando. Le preguntó a uno de los criados, ¿qué está pasando? Tu hermano, el que se había ido, regresó. Tu padre le hizo una fiesta. Ah, se enojó el hombre porque su hermano que había ido a malgastar la fortuna había regresado y le habían hecho una fiesta. Veamos lo que dice. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música, los cantos, llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. Allí es donde nosotros nos damos cuenta que Dios nos quiere de regreso a la casa y nos quiere sanos y salvos. Queridos hermanos, no desperdiciemos la oportunidad. Ya hemos hablado de que en este es el tiempo que el Señor nos da para arrepentirnos, para poder llegar a sus pies y poder verdaderamente llorar por nuestros pecados. Este tiempo de la Cuaresma nos da la oportunidad de poder nosotros entregarle al Señor esos pecados y volver a la casa del Padre. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Entonces salió el padre y le rogó que entrara. El Señor siempre, ya hemos hablado que día, 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 Él nos da su mensaje, nos da su palabra de conversión, nos da la oportunidad de que nosotros entendamos su palabra. Nos ruega con su palabra de que entremos al camino, de que volvamos a la casa del Padre. Pero él replicó, hace tanto que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya. Ese hijo era un hijo bueno, pero en su corazón no existía algo que nosotros llamamos amor a los hermanos. Era su hermano de carne, porque la lectura nos dice que eran hijos de este Padre misericordioso. No nos dice ni nos habla de su mamá, de cómo se llamaba, no, nos habla de un padre y de los hijos. Dice, eso es importante, el obedecer siempre a Dios. Y efectivamente, cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, nosotros lo tenemos todo con el Señor. No nos hace falta nada. Pero cuando estamos lejos del Señor, pues nos hace falta mucho, así como el hijo que se fue. Pasamos hambre, pasamos necesidad, nos falta esto, nos falta el otro. Pero el Señor es misericordioso y nos está llamando. Y dice que hasta nos ruega, dice. Eh, y tú no me has dado nunca un cabrito para comérmelo con mis amigos, pero a eso sí, miren esas palabras que le dice, pero eso sí, o sea, son cosas que están saliendo del corazón, está saliendo esa ira que tiene, esos malos sentimientos. Ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y mandas matar el becerro gordo. Mire, le está reclamando al padre, le está reclamando que no le ha dado nada, dice. Pero ¿cómo no le hubo haber dado algo? Si él vivía con él lo tenía todo en la mano. El padre repuso, hijo,
Tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Escuchen esto, todo lo mío es tuyo, dice. ¿Por qué? Porque el Señor, si nosotros obedecemos, si nosotros guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos, si somos hijos que están bajo la autoridad de Dios, pues vamos a recibir todo lo que el Señor nos ofrece. Todo. Por eso que nos pone esta muestra de que todo lo que tenía era de Él. Todo lo que es mío es tuyo, le dice. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Eso es lo que nos pasa precisamente cuando nosotros nos separamos de Dios. Nos perdemos y nos morimos. Alejados de Dios, tenemos problemas. Tenemos un problema serio. Ha vuelto a la vida, claro, porque dejó el pecado, renunció a esa mala vida y regresó a casa del Padre. Y de veras, esto es, miren, es una alegría en el corazón de cada uno yo siento que, o sea, les pongo como ejemplo, es una alegría cuando los hijos son obedientes, cuando los hijos dejan los malos caminos, cuando los hijos dejan los vicios, cuando los hijos dejan lo que conduce a la perdición. Es una alegría que no tiene ningún precio. Es una alegría incomparable. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Vamos a ver en estos días la oveja perdida y la moneda perdida. Nos va a hablar de lo que es estar perdido, de lo que es estar fuera de los caminos de Dios. ¿Recuerdan ustedes a José, al hijo, al hijo menor de Jacob, del patriarca Jacob? El reclamo, el reclamo que este hijo le hizo, es el reclamo que los hijos de Jacob le hicieron. Pero vean ustedes, nosotros estamos con Dios y no nos hace falta nada. Tenemos que buscar la oveja perdida, porque de verdad, qué alegría es cuando un hermano regresa a los caminos del Señor. Cuando un hermano lo ve uno que ya está otra vez en la iglesia, es una alegría inmensa la que da. Este es un padre diferente. Este es un padre que no hacía sino amar. Y ese es nuestro Padre Dios. Entonces, nosotros que tenemos la oportunidad de buscar a un hermano que anda en los malos caminos, jalémoslo, hagámoslo. La verdad es de que el papá es el que decide cómo poner a los hijos. Este hombre venía arrepentido y así dice la escritura, que había pensado y nunca pensó en lo que el Padre le iba a hacer. Porque nosotros somos hijos de Dios, hijos del Padre, que nos ama tanto y no quiere, dice, la muerte del pecador, sino que se convierta y vuelva a la vida. Uno de los hijos se olvidó de Dios
El segundo estaba, pero no estaba en nada, porque le reclamó al padre que por qué le dio al hijo, que por qué si se fue a malgastar toda la fortuna y vuelve otra vez. O sea que son dos hijos que tienen su profundidad. Son dos hijos, uno desobediente y el otro con un corazón sin misericordia para su hermano. Pero el padre a los dos ama de la misma manera. Entonces nosotros vemos que es un padre diferente. Vemos que los dos pues tenían una mala relación con su padre. Se rebelaron contra él, pues. Se rebelaron contra él. Eh, pero el papá se dio tanto hasta rebajarse para rogarlos por amar. Entonces, nosotros vamos a entender en estos días lo que son las parábolas que nos van a llevar a entender qué es estar perdido, qué es dejar el pecado verdaderamente. Pero reflexionemos el Santo Evangelio, reflexionémoslos para que nosotros pongamos también de nuestra parte para no ser esos hijos que se rebelan contra el Padre. Algo que a mí me llamó mucho la atención y yo lo subrayé. Dice que después de haber pensado todo el hijo que se había ido a despilfarrar toda la riqueza, dice que se puso en camino enseguida hacia la casa de su padre. En el momento de que uno se arrepiente del pecado, pues es de correr ya a la iglesia, es de correr ya a buscar a Dios, porque el Padre ahí va a estar esperándonos con los brazos abiertos. Último, quiero leer lo que siempre nos dicen los padres de la iglesia. Y en este caso vamos a escuchar a dos padres. Vamos a escuchar a San Ambrosio de Milán, que nos dice, el hombre tenía necesidad, con razón empezó a tener hambre. El que se había alejado de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios y de la abundancia de las riquezas celestiales. Ese fue el primer hijo, el que hizo eso. Otra vez, con razón, empezó a tener hambre el que se había alejado de los tesoros de la sabiduría, de la ciencia de Dios y de la abundancia de las riquezas celestiales. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos, tenemos hambre, nos da hambre, pues cuando a veces ya es tarde, nos da hambre, porque dice que son los tesoros de la sabiduría, de la ciencia de Dios y de la abundancia de las riquezas celestiales. Ese hijo estaba de veras olvidado de Dios. Se olvidó totalmente de Dios. Dice también San Agustín, dice, esta marcha a una región muy distante representa el olvido de Dios, es decir, que poco después de haber creado al género humano, quiso el hombre, por su libre albedrío, llevar consigo la potencia de su naturaleza y abandonar a aquel por quien fue creado, confiando en sus fuerzas. Estas fuerzas
se consumieron tan pronto como abandonó a aquel a quien las había recibido. San Agustín de Hipona. Miren cómo no lo ponen los padres de la iglesia. Así es como lo interpretan ellos y lo definen de esta manera. Tenemos mucho de qué hablar de la parábola del hijo pródigo, pero hoy quise centrar más en la misericordia del Padre. Quise centrar la atención en la misericordia del Padre, porque Dios nos pone de ejemplo a un hombre. Dios nos pone la comparación de Dios con un hombre. Todos nosotros somos sus hijos y Él quiere el bienestar para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Eh, Mañana vamos a estar viviendo ya el día eh, en donde nosotros vamos a ir a la Santa Misa, a ir a la Santa Eucaristía y poder verdaderamente nosotros ser esos hijos, hijos del Padre. Que Dios nos bendiga abundantemente en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.